Ya. Muy buenos días a todos y a todas quienes están acá en esta presentación del libro de Los niños juegan en la calle Santa Fe. Queremos darles las gracias como coordinación por los 50 años de Miguel para que asistiesen a esta actividad. Darle muchas gracias al compañero Hugo Farías por asistir, al compañero Omar Rubio y a la compañera Dana, que está a su lado. Bueno, la compañera Dana es representante o encargada, ¿cómo decimos? No, esto es sola en eso. Ya. La compañera Dana va a hablar a nombre de las arpilleras que nos están acompañando con todos esos cuadros de bordados tan hermosos que nos están en estos momentos. Dana, cuando gustes. Buenos días a todas y todos, y perdona que voy a leer porque no es mi lengua materna y me enredo un poco si no. Bueno, ¿por qué decidí compartir algunas arpilleras aquí? Tal como el libro de Hugo Farías, las arpilleras son retratos de la realidad. Los niños juegan en la calle Santa Fe me transportó a la vida del barrio Colón América. Sugiero que lean el libro en voz alta para sumergirse en... No, entonces hablo más fuerte nada más. Para sumergirse en la poesía de la vida cotidiana del pueblo, que fluía aún en dictadura. Las chilenas que hacían arpilleras en los años 70 no los llamaron arpilleras, sino retratos de la realidad. Hoy, para rendir un homenaje a esas mujeres y preservar las memorias de la dictadura cívico-militar, varias compañeras utilizan las mismas técnicas y tocan los mismos temas: los allanamientos, las desapariciones forzadas y los centros de detención y tortura. En las arpilleras que se exhiben hoy, quería explorar otros temas. La historia de Chile está repleta de masacres y mal llamadas guerras contra el enemigo interno. En las escuelas no se enseña mucho de esto. Quizás Miguel Enríquez, que venía de una familia progresista e intelectual, sabía de esa historia. Hubiera sido difícil que los niños del barrio Recreo Colón América tuvieran acceso a esa información. Hablamos de los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, pero esta táctica no es nueva. En 1818, Manuel Rodríguez podría ser considerado como el primer detenido desaparecido. Han oído de los campos de concentración, como Isla Dawson o Pisagua. En los fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Isla Dawson fue utilizado durante el exterminio de los Selknam y Quasicar. Pisagua albergaba comunistas en los 40 durante el mando de Gabriela González Videla. En los 50, Carlos Ibáñez del Campo envió militantes de la izquierda y homosexuales a Pisagua. La masacre de Santa María de Iquique, conocido gracias a la hermosa cantata de Quilapayún, fue una en una larga lista de masacres de obreros durante el siglo pasado, como La Coruña y Ranquil, dos únicos casos en la historia chilena donde los despojados se organizaron militarmente y combatieron a las fuerzas armadas represivas. Hoy nos conmovimos al saber del desalojo de la toma 17 de mayo. En 1969, en el gobierno de Frei Montalva, desalojaron pobladores en Pampa Irigoyen, quemando todas sus pertenencias y matando a varios. Les invito a examinar las arpilleras después de la presentación del libro, a saborear esta forma de presentar la historia del pueblo que complementa el bello trabajo escrito por Hugo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dana.
Bueno, acá lo que nos convoca es justamente hablar del libro. Entonces, para ello, le damos 15 minutos al compañero Omar Rubio, que está a mi extrema derecha en estos momentos. Soy Ultron, por eso. De casualidad. Sí, no, sí fue casualidad. Está a mi otra izquierda, mi extrema izquierda. Exacto. Ya. Soy cientista. Bueno, Omar, son 15 minutos para hablar del libro. Sí, a los 10 minutos me empiezo a joder. No, acordamos de que yo no iba a hablar tanto del libro, sino que de lo que el libro no contemplaba. Ok, como usted. Eso, entonces, y se me ha pedido que hable de los orígenes del MIR, ¿no? Yo me integré al MIR el año 1968 en Iquique, mientras yo era marino en la Armada de Chile. Bueno, el 15 de agosto del 65 se funda el MIR, y es una fusión de varios grupos, ¿no?, que estaban escindidos de partidos políticos o que habían surgido espontáneamente, ¿no? Miguel Enrique, Luciano Cruz, Bautista Van Chowen venían de la vanguardia revolucionaria marxista. Se juntaron anarquistas, Ernesto Miranda, el grupo Libertarios, Partido Obrero Revolucionario liderado por Luis Vitale, Movimiento Fuerzas Revolucionarias liderada por don Clotario Bles, el Partido Socialista Revolucionario y posteriormente Cristianos por el Socialismo, ¿no?, en donde se incluye posteriormente y después del golpe de Estado Blanca Rengifo, Antonio Guidó, Rafael Maroto, entre otros religiosos y religiosas. El MIR, en parte de su declaración de principios, se planteó, comillas, el derrocamiento del sistema capitalista y su reemplazo por un gobierno de obreros y campesinos, dirigidos por órganos del poder proletario, cuya tarea será construir el socialismo. Esa es una de las partes, y si alguien se interesa, he sacado la declaración de principios completa. Digna de estudio y análisis, porque en esos años, en el año 65, no visualizábamos nosotros, ¿no?, lo que iba a ocurrir al final del siglo, ¿no?, y comienzo del próximo. El MIR creció, yo diría, o como muchos hemos dicho, de manera explosiva. El MIR entró a ocupar un lugar que no se había ocupado, que el movimiento obrero en general no había contemplado, ¿no? De ahí que se define de que la política del MIR va orientada a los pobres del campo y la ciudad. Y se define igualmente contemplar, hasta ese momento, los partidos tradicionales de la izquierda o de los progresismos se concentraba principalmente en las estructuras tradicionales, ¿no? El Partido Comunista, principalmente el Partido Socialista y otros participaban solamente del Estado dentro de los límites que el Estado burgués le planteaba. El MIR entonces se plantea romper ese esquema y avanzar independientemente hacia ese punto que era la construcción del socialismo. Para tal efecto se organizó a los trabajadores que estaban abandonados políticamente hasta ese momento. El FTR, Frente de Trabajadores Revolucionarios, Obreros, el Movimiento Campesino Revolucionario, el MPR, Pobladores Revolucionarios, el FER, Estudiantes Revolucionarios, el MUI con los universitarios. Bueno, el crecimiento del MIR a partir de ese mismo año 65 crece de manera sorprendente, y ahí nos fuimos dando cuenta de que precisamente esa era la fuente, ¿no?, que faltaba para poder reimpulsar y apartarnos del reformismo obrero que imperaba y sigue imperando en todo caso. Entonces se dio un crecimiento y una demanda de frentes de masa que la demanda era tan grande que nos fue paulatinamente alejando de nuestro objetivo estratégico, la guerra popular, la toma del poder. La demanda era tal de que
no se daba tiempo. Yo estaba en el campo, en ese tiempo ya estaba en la provincia de Colchagua, y teníamos a los estudiantes del FER, teníamos los campesinos, teníamos los pobladores, y pasábamos de reuniones en reuniones y organizando y activando. Desde el año, yo diría, 67, 68, y posteriormente, al año 70, el MIR llega a algún acuerdo con Salvador Allende principalmente, ¿no?, de limitar sus acciones directas, que le llamábamos, y ya entonces no se expropian, no se asaltan bancos, pero sí se continúa con el movimiento campesino principalmente, y el FTR, en las corridas de cerco. Desde el 70 hasta el mismo comienzo del 73 hubo corridas de cercos en el sur, ¿no? Así que eso es lo que en el libro no se plantea, los orígenes y este crecimiento explosivo del MIR. Y el punto más importante, creo yo, es que el golpe nos sorprende en un activismo exagerado que nos hizo alejar del objetivo estratégico, la guerra. El golpe de Estado posteriormente nos sorprende, o si bien tal vez la palabra no es correcta, sorprende, porque sí sabíamos de que ya habíamos tenido el 29 de junio, ¿no?, con el tancazo. Mucho antes de eso, el asesinato del comandante en jefe del ejército, René Schneider, el año 70, antes de la asunción de Salvador Allende. Es decir, y veíamos, y principalmente en el campo, cómo las huestes fascistas, ¿no?, de Patria y Libertad, se organizaban ellos militarmente, mientras nosotros estábamos ocupados en los frentes de masa, agitando, haciendo educación política, organizando, haciendo rayados, ¿no?, propaganda, sin utilizar la propaganda armada, tampoco dentro del acuerdo que existía en el MIR con el gobierno de la Unidad Popular. El golpe entonces nos sorprende muy activado. De los poquitos, desde el 15 de agosto del 65, que no pasaban más allá de 2 docenas de personas, nos encontramos que para el momento del golpe ya el MIR tenía una influencia directa entre 15.000 y 20.000 hombres y mujeres a lo largo desde Arica a Punta Arenas. Ese crecimiento explosivo no nos permitió entonces ser mucho más, no me gusta la palabra, pero mucho más pragmático, en tanto debíamos haber priorizado, ¿no?, por otro lado, para prepararnos para el golpe de Estado. Hay 2 anécdotas que quiero contarles porque las viví personalmente. El 10 de agosto de 1973, aniversario del natalicio de Bernardo O'Higgins, Pinochet ya había sido nombrado comandante en jefe, y hay el acto entonces en la Alameda, allí por el aniversario de, ¿cómo se dice?, de O'Higgins. 20 de agosto. 20 de agosto, perdón, no el 10 de agosto. Ya en la Moneda, Salvador Allende le dice a Augusto, porque lo tuteaba: Augusto, siguen llegando informes sobre el golpe de Estado. Pinochet, que estaba en informe de parada, saca su sable, se cuadra y le dice: sobre mi cadáver, su excelencia. De ese tipo de hombre estamos hablando, ¿no? El MIR de allí, inmediatamente después del golpe, Miguel llama o plantea de que el MIR no se asila. Hasta el día de hoy seguimos analizando si fue correcto. Algunos dicen de que fue correcto desde el punto de vista de la moral revolucionaria, de parar el desencanto del pueblo y la desmovilización, pero otros dicen de que habría sido mucho mejor haber salvado a nuestros mejores cuadros, ¿no? Y no nos asilamos. Entonces, bueno, caímos presos posteriormente en una ligera resistencia, y el MIR intenta desarrollar entonces políticas de
principalmente defensa del pueblo, sin tener todavía capacidad para poder atacar, ¿no?, a la dictadura. Y hay muchos ejemplos en las poblaciones en Santiago y inclusive en algunas fábricas. Pero después viene ya el asilo o la expulsión masiva de nosotros, los presos políticos del MIR. Posteriormente, ya al año 80, se decide retornar a Chile, ¿no? Había que retornar, y nuevamente entonces retornar clandestinamente, porque aquellos presos políticos que fueron expulsados del país estaban con prohibición de volver al país, es decir, era ilegal. La vuelta del MIR entonces a Chile entre el año 80 hasta el 85 es ilegal y clandestina, pero eso nos costó más de 1.200 muertos también, o aproximadamente entre 800 y 1.200 hombres y mujeres. Entonces, bueno, honor y gloria a nuestros compañeros, camaradas caídos. El compañero Hugo menciona a Sotomayor en la caída de Miguel Enrique, pero no menciona un hecho de Sotomayor. Inmediatamente Sotomayor abandona al secretario general y a la Carmen Castillo, huye del país, llega a Cuba y se integra, o el Partido Comunista de Chile lo integra a sus filas, ¿no?, argumentando de que con eso entonces, al ser militante del Partido Comunista, el partido no podía tomar represalias en contra de él. Así que bueno, eso faltó esa información. Yo quiero felicitar al compañero Hugo. Este libro es el trabajo que ha tomado el compañero, tan meticuloso para los detalles, y que nos hace volver, ¿no?, a la vida del barrio, que todos nosotros, los más viejos, algunos jovencitos nomás no conocieron. La vida de barrio que murió de hambre, de inanición. Hoy día no encontramos, ¿no?, los capítulos que el compañero retrata aquí de esos niños jugando en las calles. La pichanga, ¿no?, el volantín, el trompo, las bolitas, el carretón, ya no están. Una época pasada, muerta, que ya no volverá. Entonces, nuevamente, honor y gloria a nuestros compañeros caídos, y muchas gracias, Hugo, por el extraordinario libro y el tremendo trabajo de recuperar, ¿no?, toda la información. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Bueno, les recuerdo cómo va a ser la modalidad de este conversatorio, mejor dicho. Acá los compañeros van a exponer durante 15 minutos y después vamos a tener media hora para que los compañeros respondan sus consultas. Para ello van a tener 2 minutos máximo para realizar las preguntas cada uno. Vamos a agrupar las cantidades de preguntas que hagan y después los compañeros van a responder sintetizando con las preguntas que les hagan. ¿Ya? Ahora, más sentado a mi otra izquierda, va a exponer en 15 minutos el compañero Samuel Godoy. Cuando gustes. Sí, buenos días a todos y todas. Primero, disculparnos como organización, como Inquietando desde el Margen, porque iba a exponer otro compañero, Abner, pero tuvo ahí un problema médico, así que me toca reemplazarlo. Quería partir primero diciendo que esta actividad la hemos organizado entre distintos colectivos y también compañeros y compañeras, en el marco, como decía el Víctor, de los 50 años Miguel. Acá logramos levantar una pequeña coordinación, que le pusimos coordinación, memoria y proyecto revolucionario quinta región, y nuestra idea es poder desde ahí comenzar a desarrollar algunas actividades de aquí a fin de año. Además somos también parte de una coordinación que se ha ido generando también en otras ciudades. Ahí estamos en Concepción, en Santiago, también estamos tratando de impulsar algunas cosas en Chillán. Y ahí nuestra consigna, con la consigna que hemos estado como haciendo esta bajada, es que con Miguel en la memoria de la resistencia a la victoria. Entonces, en ese marco es que con el compa Hugo hablamos como a principios de este año más o menos,
y el compa nos planteó la idea de que él tenía este libro y que era bueno poder comenzar a aprovechar, digamos, este contexto y presentarlo quizás en distintos lados. Entonces ahí está la intención y lo que hemos tratado de hacer. Para comenzar con lo que el relato del libro, yo también tuve la oportunidad de leer el libro. Yo no soy muy bueno para leer, para ser bien honesto, y el libro lo leí rápidamente. Es un libro muy, pero muy fácil de leer, muy digerible, muy entretenido en cuanto a la dinámica, porque finalmente es como estar hablando con el compañero que va contando su relato. Entonces, desde esa perspectiva, lo que uno entiende también del libro, ¿cierto?, es que hay un relato de una experiencia de vivencial, de personal, desde la visión que el compañero va relatando en los distintos momentos del libro, desde sus espacios más íntimos, más personales, más familiares, hasta también su espacio, digamos, como más de militancia, o incluso también, como decía el compañero acá, los relatos de los niños que vieron un suceso histórico. Eso es súper relevante en la medida que eso nos permite ir poniendo distintos elementos para ir conformando una memoria histórica de nuestros pueblos. Cada pedacito de historia que nosotros podemos ir recopilando, que nosotros y nosotras podemos ir encontrando, que nosotros vamos vivenciando, es lo que va construyendo la memoria que nosotros como pueblos necesitamos, que es la memoria histórica de los pueblos. No solo nos sirven las memorias individuales, porque las memorias individuales son mi visión finalmente de lo que pasó, o de la historia, o de lo que viví, sino que necesitamos ir juntando estos pedacitos de historia que vieron estos niños que estaban en calle Santa Fe, los que vieron los compañeros militantes de otros espacios, de otros estados, de otras comunas, lo que vivieron los militantes y las militantes del movimiento revolucionario MIR. Entonces, una de las cosas que es interesante de este libro es que justamente también pues, nos empieza a llevar a eso. A veces nos complicamos en que tenemos que ser doctos para escribir nuestra memoria histórica, y no, pues la podemos hacer súper simple, la podemos hacer desde esos relatos y desde esas combinaciones, desde nuestras vivencias, desde nuestra historia, desde nuestras carencias incluso, y también, digamos, desde los elementos que podemos aportar. Porque es súper relevante al final el poder también rescatar esos elementos para que sirvan para las generaciones que seguimos luchando. Sin historia, un pueblo sin memoria, ¿cierto? Un pueblo que no puede construir, un pueblo que no puede avanzar. Tenemos que aprender justamente de esos procesos, de esos errores, lo que planteaba el compañero recién, esos cuestionamientos. ¿Fue acertada o no fue acertada la política que se definió en algún momento determinado? Entonces, claro, uno empieza a pensar, si nosotros empezamos a traer, digamos, hoy día esta experiencia, estas vivencias que plantea el compa en el libro, jugar a la calle, ¿cierto?, a la pelota, que hoy día se ve re poco, porque hoy día los espacios que tenemos son muy acotados. Este embrollo en el que nos han metido de la delincuencia y de que el vecino de al lado te puede robar y poner la muralla más alta, va minando finalmente lo que uno podría construir como una comunidad, que era lo que uno podía vivir quizás en otros tiempos. Entonces, todo eso hay que irlo rescatando. Y ahí el tiro uno también empieza a preguntarse, ¿por qué presentamos un libro de Miguel? ¿Por qué aprovechamos estos 50 años para conversar respecto de Miguel? Y cuando digo Miguel, no digo Miguel solamente como el personaje, sino que lo que había detrás de Miguel, la política que impulsó el MIR en esos años, la política que llevaron a cabo las militantes y los militantes, porque es imposible que Miguel y que el MIR pudiera hacer todo lo que logró avanzar sin el esfuerzo de los compañeros y las compañeras que estaban trabajando día a día, sin aquellos militantes anónimos, aquellas militantes anónimas que no se sabe, que nunca se supo, que no están en la historia. Entonces, claro, ¿qué es lo que haría Miguel? ¿Por qué conmemorar a Miguel? ¿Para qué nos sirve Miguel hoy? En lo concreto, nosotros creemos que Miguel hoy día, con todo el cariño del compañero y el hermano, y que yo creo que en ese sentido también el donde esté mirando no se sentiría orgulloso, es aprovechar su imagen, aprovechar estos 50 años. ¿Para qué? Para conversar, para debatir, para invitar, digamos, a decir, oye, si esta cuestión no se ha terminado, si no hemos transformado la realidad, no hemos ganado la revolución, el proyecto revolucionario que plantearon los compañeros y las compañeras no está acabado. Entonces, ese es como una de las cosas que a mí me llama, digamos, hoy día a conversar. ¿Cómo somos capaces de rescatar lo que los compañeros y las compañeras tomaron en esos años como lectura de la realidad? Hay cosas que son súper concretas. Los compañeros vieron la realidad y la empezaron a leer distinta a las otras organizaciones y a los otros partidos que habían. Los compañeros dijeron, oye, aquí parece que el sujeto histórico no es la burguesía y el proletariado. Parece que aquí el sujeto histórico son los pobres del campo y la ciudad.
osados, osados los compañeros en su pensamiento, las compañeras en su pensamiento. Parece que aquí tenemos que formar otras formas organizativas y empezar a levantar los distintos frentes de masa en los distintos lados. Y aquí no solo con los trabajadores y las trabajadoras, sino con los estudiantes, con los campesinos, con los pobladores, generando experiencias nuevas, experiencias distintas. No sé, por Campamento Nueva Habana, como una experiencia de construcción incipiente de poder popular. Entonces, ahí es súper interesante el poder justamente traer este relato que nos hace el compañero para eso, para centrar que Miguel, que los compañeros y las compañeras del MIR que lucharon por transformar la realidad. Lucharon por cambiar la realidad que era charcha en ese momento para los sectores populares por una mejor. Lamentablemente, quizás uno podría decir, no alcanzaron a tener el desarrollo necesario para poder hacerlo mejor. Lamentablemente se les vino encima la dictadura inmediatamente. Pero los compañeros aún así siguieron tratando de hacer algo. Como decía el compa, el MIR no se asila. ¿Fue acertada o no fue acertada? El compa decía por ahí en el libro, ¿cierto?, que a lo mejor no fue tan acertada porque efectivamente, ¿cierto?, cayeron cuadros importantes. Pero también hay una cuestión que creo yo que es fundamental, que es la imagen que queda. Porque también el compa creo que lo plantea en el libro. Nosotros no nos asilamos porque somos consecuentes con una idea. Nosotros somos consecuentes con la lucha. Nosotros no vamos a dejar a nuestro pueblo solo, sino que tenemos que estar ahí, también con nuestro pueblo. Entonces, también lo mismo, pues si nosotros hoy día tenemos que tener una lectura de la realidad nueva y empezar también a aplicar esa lectura de la realidad para el quehacer cotidiano de hoy, porque si no es solamente conmemorar a los compañeros y las compañeras en las actividades que hacemos, pero es dejar ahí su bandera de lucha. Entonces, ¿cuál vendría siendo hoy día nuestro rol? ¿Qué podemos hacer los y las revolucionarios hoy día? Tenemos que hacer, tomar las banderas de los compañeros y hacer lo que ellos hacían, construir poder popular. Y el poder popular, el MIR también lo dijo clarito, no se va desde la institución, no es posible. No es posible construir poder popular desde una institucionalidad que es burguesa. No es posible. Y ejemplos ya, yo creo que a esta altura tenemos un montón. Muchos lamentablemente confiaron post revuelta en un gobierno supuestamente progresista, pero que claramente hoy día está ahí a la luz de lo cotidiano. Más represión cotidiana para los sectores populares que se organizan, para los mapuches, más represión, venta de todo las riquezas naturales, ¿cierto? Mayores negociaciones de tratados de libre comercio. O sea, no podemos confiar si no es que nosotros mismos, nosotras mismas. Entonces, al menos lo que nosotros planteamos, que hoy día sigue siendo necesario y una tarea urgente, construir poder popular. Y ese poder popular necesariamente también tiene que ser construido en lo cotidiano y además también tiene que ir acompañado con una cosa que nosotros estamos empezando a descubrir y estamos tratando de empezar a ver cómo vamos teorizando, que es una economía que permita avanzar en esa construcción de poder popular, que decimos economía para el poder popular. También nosotros decimos que este momento es un momento de repliegue de los sectores populares, estamos bien jodidos, bien jodidas. Las organizaciones que nos planteamos revolucionarias somos pequeños grupúsculos que tratamos de hacer algunas cosas y que entre todos tratamos de empujar alguna cuestión. Estamos rodeados del reformismo, nos acorralaron. Hay un avance y hay una corrida importante hacia la derecha de todos los sectores. Nosotros hablamos de la tercera derecha, gobierno hoy día, PC, etc. Entonces nosotros decimos que hoy día el momento es un momento de lucha ideológica. O sea, una de las cosas que hoy día tenemos que hacer es confrontar, pero con fuerza, al reformismo, confrontar con fuerza a los sectores vacilantes, decir con fuerza que no nos sirve la institucionalidad hoy día. No perdamos tiempo en esa cuestión. Hoy día lo que tenemos que hacer es ver cómo vamos desarrollando teorías propias y cómo vamos además tomando esas teorías antiguas, confrontándolas con esta realidad y cómo también vamos avanzando en aplicar esa teoría en algún espacio, en algún sector, construir poder popular. Entonces es necesario ir avanzando también en esas tareas de teoría y de praxis, aunque no equivoquemos. El MIR se equivocó un montón de veces, pero los compañeros y las compañeras tuvieron la osadía de equivocarse siquiera, y no por miedo a no equivocarse, ponerle la pata al freno. Si al final tenemos que ver, tener esta cuestión es prueba. Lamentablemente no hay alguien que tenga la varita mágica que diga, no, este es el camino y se transforme en la realidad. No es así. Tiene que ser con esa trabajo concreto, con un trabajo concreto y concreto de formación cotidiana. Tenemos que formarnos como revolucionarios y revolucionarias. Tenemos que ser capaces de ir buscando el por dónde entrar, el cómo acabar con el capitalismo. Si nosotros no queremos el reformismo, no queremos quedarnos con un neoliberalismo mejor.
Los revolucionarios y las revolucionarias lo que queremos es acabar con el capitalismo, transformar la realidad, construir comunidad valórica, construir otras formas de relacionarnos. Entonces, es una de las cosas que al menos nosotros ahí planteamos con bastante fuerza, o sea, el cómo vamos desarrollando, cómo vamos motivando la conversación, la discusión, espacios como estos. Yo le decía a Lugo, hermano, mira, nosotros nos interesa bastante acompañarte, presentar el libro, leer el libro, invitar a leer el libro, pero también nos interesa invitar a conversar, invitar a discutir, invitar a confrontar ideas, a hacer debate, porque esa es la única forma que tenemos para poder ir construyendo una cuestión nueva, una cuestión que donde todos y todas podamos darnos cuenta, donde todos y todas podamos ir reflexionando de cómo podemos construir mejor hoy día. Y regularmente también, por algunos compas dicen, no, pero es que yo ya a mí ya las patas apenas me las puedo, entonces no, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Puta, compañero y compañera, una de las cosas que podemos hacer es justamente aportar con lo que sabemos, po. Esa es la importancia del libro, por ejemplo. El compa aporta con su vivencia, con lo que él sabe. El compañero al estar acá aporta con su vivencia, con lo que él sabe. Y pucha, y por ahí también habrá alguna tareita que se pueda hacer, pues si el MIR se construyó también así, pues si todos podemos colaborar en esta cuestión, pues. Entonces, no es porque tengamos alguna edad mayor o no, tenemos que ver cómo, ver dónde aportar, porque hoy día las manos son ultra necesarias, compañeros y compañeras. O sea, de verdad, así que uno empieza a mirar, empieza a leer la realidad, empieza a ver los sectores revolucionarios, y somos así, pero puntitos, pues somos muy poquititos, muy poquititas. Entonces, súper importante el cómo vamos avanzando. Y aprovecho ahí al tiro también de tirar la invitación a los compañeros y las compañeras que quieran aportar en esto que estamos tratando de lo que estamos avanzando, digamos, de coordinar distintas actividades. Bienvenidos y bienvenidas, po. Bienvenidas las ideas, bienvenidos a los compromisos, bienvenidos cada uno que quiera estar ahí, aportar y todo. Porque ahí también, como decían antes, nos vemos hoy día enfrentados, nos vemos enfrentados hoy día a una franja revolucionaria, como decía, muy reducida, muy reducida. Nos vemos también enfrentados a un sector de compañeros y compañeras que son anticapitalistas, en serio, no como el Partido Comunista, son de verdad anticapitalistas, pero que su forma de trabajo es muy tradicional, po. Entonces funciona bajo las mismas lógicas que ya no han resultado para una cuestión, po. Tenemos también otros segmentos que son compañeros o compañeras que van en la línea más antineoliberal o más reformistas. Tenemos que saber quiénes son, no sé, por los partidos, el PCAP, el Partido Igualdad, compañeros que tienen una idea más progresista de verdad, pero que están por dentro de la institución, porque al final todas las veces se van, cada 3 o 4 años se van metiendo en la trifulca electoral y perdemos el tiempo, nos desgastamos, perdemos el tiempo, perdemos compañeros, perdemos recursos. Entonces, también es tener esa claridad. Y tener otra claridad, porque la socialdemocracia o la tercera derecha hoy día, lo único que ha hecho es lo mismo que hizo la Concertación después de los 90, po. Seguir matando compañeros y compañeras, po. Seguir reprimiendo y profundizando esa represión. Ahí quizás lo rescatable, obviamente, son los compañeros y las compañeras del pueblo mapuche, que ellos están, cierto, organizados, que ellos están avanzando, que son un sector de avanzada. Pero que también han ido tocando techo, que también hoy día los golpes represivos a los compas le han dado fuerte, que hay sectores interesantes que están desarrollando economías distintas, eso es lo que hay que apoyar, sectores que están trabajando autonomía, eso es lo que hay que apoyar. Y el bloque dominante, ¿qué es lo que ha hecho el bloque dominante? Se ha seguido forrando nomás, ha seguido llenando sus bolsillos, ha seguido, como decía, vendiendo todo, regalando todo, y aquí uno empieza a mirar y dice la realidad, no sé, es que el país está mejor, el país tiene riquezas, tiene superávit de crecimiento, y yo no sé si ese superávit está llegando a los bolsillos de nuestros pueblos. Cuando nos suben todas las cuestiones, nos suben la luz, nos suben el agua, nos castigan con de los vecinos que están sin luz hoy día. Entonces, cierro diciendo y invitando, compañeros y compañeras, a que este momento es un momento de disputa político-ideológica, que tenemos que avanzar en la construcción de proyectos revolucionarios, y al menos nosotros, y con esto cierro, vemos algunos lados en los cuales podemos trabajar. Comunicación es el elemento fundamental. Hoy día las balas no nos sirven mucho, para serle honesto, porque no tenemos pueblo que sea capaz de agarrar esos fierros y llevar adelante un proceso, pero sí las comunicaciones, pues. Esa es la guerra que hoy día nos están ganando estos personajes. Luego también la necesidad de ir construyendo, como decía, alguna forma económica distinta, economía para el poder popular, y también cómo vamos avanzando en la construcción y el apoyo a otros trabajos territoriales de verdad.
Entonces, por ahí me voy quedando, como decía el compa, de ahí va a haber algún espacio también para que podamos conversar, debatir, intercambiar ideas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, ahora finalizando las exposiciones con el maestro, con quien nos juntó en este magno evento, el compañero Hugo Farías Moya. Lo que voy a hablar yo es un poco del libro. El libro, no quiero relatar el libro, lo que pasa es que este es un libro testimonial, no es un libro político. No quiero hacer, trato de comentar la historia y no hacer juicio de valor, porque si estuvo bien o estuvo mal esto, este otro, no quiero yo meterme en esos temas, no soy sociólogo. Entonces, lo que sí, este libro, en Los niños juegan en la calle Santa Fe, es un libro testimonial, para que lo sepan. Mi primo Roberto y yo éramos uno de esos niños que jugábamos fútbol ese sábado 5 de octubre del año 1974 en la calle Santa Fe, donde vivía Miguel Enrique. Y este libro narra el despliegue de terror que significó, porque nosotros estábamos jugando fútbol ahí, en la ancha calle de Santa Fe, que la calle Santa Fe en San Miguel tiene la particularidad de que esa calle empieza en Santa Rosa y termina en la Ciudad del Niño, entonces no era muy transitada en esos años, no como las calles paralelas que Baramena y Tannenbaum que empezaban en Santa Rosa y terminaban en Gran Avenida, entonces eran más transitadas. Entonces nosotros siempre jugábamos en esa calle, en ese sector, porque no era tan transitada y era una calle que era de la carpeta de hormigón, entonces podíamos jugar sin grandes contratiempos. Bueno, nos enfrentamos a que llegaron un grupo de vehículos a baja velocidad y nosotros dijimos, esto está raro, porque si hay un vehículo no tenemos por qué pasar a baja velocidad 10 kilómetros por hora o 5 kilómetros por hora. Bueno, lo hicimos al lado, después subimos, después vimos que se bajaron y bueno, uno de los compañeros de juego dijo, voy a decir lo que dijo, estos buenos traen armas. Entonces nosotros todos nos espantamos y nos escondimos uno al frente del almacén donde compraba víveres a la compañera Carmen Castillo, que trataba de hacer una vida normal de mujer dueña de casa, porque si estaba escondida todos los días después estaba sospecha. Y nosotros mi primo y yo nos fuimos a resguardar a un poste de hormigón que está en la esquina de calle San Francisco con Santa Fe, y los otros compañeros se fueron al almacén ahí esperando. Y bueno, empezó el despliegue de nunca, nosotros podemos dar fe de eso, nunca la intención de la dictadura fue apresar a Miguel Enrique, nunca fue, sino que el exterminio. Y el más grande criminal, uno de los más grandes criminales que tiene la historia de Chile, que fue condenado a más de 1100 años de cárcel, el Miguel Carnoff, ese experto psicópata y criminal, dijo por televisión y por los medios de comunicación, dijo que ellos habían dado con la casa de Miguel Enrique porque unos niños que jugaban fútbol le indicaron dónde vivían los rojos terroristas. O sea, un embuste que duró, nosotros nos duró 50 años, imagínense. Y lo peor es que nuestros padres, mi padre, mi madre, mis tíos, todos los niños que jugábamos ahí, sus padres, mis hermanos, todos nos culparon. O sea, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Teníamos 11, 12 años. ¿Qué íbamos a hacer que vivía Miguel Enrique? Y menos íbamos a comentar ese tipo de estupideces. Entonces, nuestros padres, mi padre, por ejemplo, no de la mejor forma me preguntaba a mí. No eran como hoy día que uno es más persuasivo con los niños, más cálido. Mi papá, obrero de la construcción, tenía un lenguaje medio bruto y siempre nos decía, ¿ustedes hueones fueron los que le avisaron? O sea,
una carga emocional que nos duró 50 años, imagínense. Bueno, cuando nosotros nos juntábamos con los niños después en la calle Santa Fe, siempre decíamos, nos juramentamos que alguien tiene que contar esta historia. Alguien. No puede ser que... Y sobre todo el sacrificio que significó Miguel Enrique, porque nosotros podemos dar fe de eso, un hombre solo, porque quedó solo, los dos compañeros se fueron, quedó solo, le hizo cara como 3 horas al ejército siempre vencedor y jamás vencido, como dicen esto, la dictadura. Le plantó cara. Yo, si no recuerdo muy bien, haber sido sus 100 militares y carabineros que fueron rodeando el perímetro de las calles aledañas del barrio Recreo Corona América, donde vivía Miguel Enrique. Un helicóptero, una tanqueta que derribó el portón metálico que estaba ahí. Y nunca pudieron entrar a la casa, sino que Miguel Enrique después se asomó porque estaba su compañera herida, está sangrando, Carmen Castillo estaba en el suelo, y avisó de que dejaran de disparar porque si no y lo mataron. Y lo remataron con un balazo en la espalda. Entonces, aún muerto, ya los fascistas le seguían teniendo miedo. Bueno, sacaron a la compañera Carmen Castillo, nosotros vimos eso, fue un protagonista directo. La sacaron golpeándola, pateándola, abofeteándola, y bueno, produjo de esos acontecimientos. Después Carmen Castillo perdió su hijo, vivió 1 año nomás, fruto de la tortura que fue sometida. Yo cuando leo este libro, yo escribí otro libro antes que se llama Los Tijeras, la historia de la construcción, pero ese libro tenía casi las mismas páginas de este, pero me demoré 10 meses, pero este me demoré 2 años. ¿Por qué? Porque yo paraba, no podía seguir, me emocionaba mucho, me emociono todavía. ¿Qué es lo que significó escribir este libro para nosotros, para mí, por ejemplo, o para todos los niños que estábamos ahí? Significó la absolución. Eso fue. Todos nosotros los liberamos de esa carga. No quiero seguir porque me emociono. Perdón. Muchas gracias por todo, por venir. Y bueno, yo fui un protagonista en directo, escribí el libro, pero la figura de Miguel Enrique es un hombre excepcional. Yo creo que un hombre digno y luminoso como Miguel Enrique no puede ser olvidado. Porque nosotros cuando olvidamos a nuestros héroes, nuestros mártires, es como que vuelven a morir. El olvido es la muerte. Entonces, y como los compañeros me invitaron que este es el año de Miguel, bueno, ojalá que este libro lo pueda leer la mayor cantidad de personas, no porque lo haya escrito yo, sino que por la figura insigne que significa Miguel Enrique y todos sus compañeros que cayeron en desgracia. Muy agradecido por estar acá. Gracias. Gracias a usted, compañero. O sea, el libro es bastante bueno. Vuelvo a repetirlo, es un libro que es de fácil lectura y sobre todo está contando historia viva, historia que los grandes medios de comunicación han eliminado. Una historia que, más terrible aún, los partidos políticos de la época se hacen los huevos, quieren que se olvide esa historia. Acá fue un pueblo el que sufrió la dictadura y fue un pueblo el que se opuso a ella, no con un lápiz, que eso hay que recalcarlo siempre. Ahora vamos a tener un pequeño intermedio en el cual la compañera Gladys va a leer unas poesías que escribieron. Gladys, cuando gustes. Y después de las poesías vamos a ir con la sección de preguntas. Preguntas.
¿Dónde pueden adquirir el libro? Buena pregunta. Aquí está el libro. No, pero resulta que yo tengo una crítica con respecto a la librería. Resulta que, claro, tercerizan los libros y resulta que, bueno, este libro tiene un valor de 15.000 pesos, pero por ejemplo, la librería, una librería de Concepción, la más grande de Concepción, claro, me dijo, mándeme unos ejemplares, yo los vendo acá, pero lo venden con 40.000 pesos. Entonces digo yo, eso lo único que hace es intimidar al lector. Quizá, ¿cómo se le ocurre? Que sea, por ejemplo, en Amazon, si ustedes ven, colocan Hugo Farias Moya, los niños juegan en la Santa Fe, en Google, en Amazon lo venden en $67, 50.000 pesos. ¿Cómo se...? O sea, ¿quién compra eso hoy día? ¿La librería de Concepción ya le pagó los libros a usted? Sí. ¿Cómo recuperarlo? Ya lo vamos, recupérenlo. Pero lo hemos, que sea todos los escritores que somos independientes de las librerías, de las editoriales, lo vendemos en forma particular, y a mí siempre me lo piden a mi correo electrónico hafariasmoya@gmail.com, y yo se los mando. Así que si alguien lo quiere, bueno, aquí está. Y yo siempre me los pidiendo de Arica, de Montomón, y yo me hacen el pago del libro, y y lo mandamos por correo a Chile con la dedicatoria y todo eso. Pero bueno, este libro se ha presentado ya. Lo bueno, se podría decir, lo bueno es que esta es la tercera edición. La primera edición se presentó en mi casa en Maipú el año pasado, en octubre del año pasado, donde se inició el año de Miguel. Y lo bueno es que fueron diplomáticos y embajadores de 6 países. Fue el embajador de Irán, la embajadora de Argelia, la embajadora de Honduras, el cónsul de Rusia también, que recién se había iniciado hace 2 semanas antes, se había iniciado la guerra de Rusia con Ucrania, y fue el cónsul de Cuba, y también de Venezuela, la embajadora de Nicaragua. Entonces fue bien internacional, y lo bueno es que los embajadores, cuando se iban, me agradecían la invitación y decían que la historia de Miguel se iba a replicar en sus países. Entonces, en Irán se conoce la historia de Miguel Enrique y sus sacrificios. En Rusia también, en Argelia, que yo no... Hay una historia de amor que yo no conocía, y que la embajadora de Argelia me lo regaló un libro también, y bueno, yo me enteré ahí que cuando Argelia se independizó de Francia, el primer país o el primer presidente del tercer mundo que reconoció la independencia de Argelia fue Salvador Allende. Y Salvador Allende lo recibieron en Argel, en la capital. Y bueno, después la embajadora me lo comentó. Cuando se produjo el golpe de Estado en Chile, el día 12 de septiembre se hizo una gran concentración en la plaza de Argel, en la plaza principal, y participó el presidente, sus ministros, todo, y le colocaron, fue la primera plaza Salvador Allende en el mundo, 12 de septiembre en la plaza de Argel. Bueno, si ustedes pueden, hoy día estamos todos funados. ¿Se han fijado que uno, cuando dicen no escribáis eso, estamos todos funados? Uno se mete a Google y aparece todo nuestro prontuario, digo yo. Entonces coloquen Hugo Farias Moya y el libro y ahí salen los embajadores que fueron. Bueno, esa fue la primera edición que se agotó al tiro en octubre del año pasado. Después apareció la segunda edición y se presentó en el aula magna de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Se llenó el aula y
y lo simbólico, por si acaso, que yo también quedé muy impresionado y muy lleno de amor, digo yo. Se hizo esa segunda edición, se hizo el mismo día de la cuenta pública al presidente de la República, el sábado 1 de julio, y se llenó una manda. Yo pensaba, algunos compañeros me decían, no la hagáis ese día, porque ese día va a hablar el presidente de la República. Y le dije, lo voy a hacer igual, porque la gente que va, los nuestros van a ir. Y ¿no escucha? ¿Sí se escucha? Ah, ya. Y yo le dije, los nuestros van a ir, y resulta que se llenó y quedó gente afuera. Quedé muy agradado porque andaba con mis hijas ese día y me decía, papá, sabes que quedó mucha gente afuera, se llenó la aula magna el día. Entonces yo le decía, hija, no soy yo porque es la figura de Miguel Enrique, ¿sí? Vuelvo a insistir, es él el hombre luminoso como era, el que debe ser homenajeado, que debe ser recordado por las nuevas generaciones. Bueno, y como le digo yo, o sea, solamente por intermedio del mano a mano, de las redes sociales, el boca a boca, se ha masificado este libro. Y yo quedé agradado porque, como le digo yo, fue una catarsis tremenda escribir el libro, un peso que nos sacamos 50 años que nos duró. Hoy no me quiero, perdón. Espera. Sí, mira, primero lee la poesía de la compañera y después todas las preguntas que quieran. Estamos esperando a la compañera. Ya. Dale, Gladys. Dale, compañera. Hola, buenos días, compañeros y compañeras. Yo creo que me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, como decía el compañero, esto que se está haciendo hoy día también es en colaboración con varias organizaciones. Yo quiero traer a esta mañana la esperanza, porque si bien podemos ser como poquitos en distintos lugares, yo creo que se está haciendo algo por un cambio, por ese sueño que tenía Miguel. Y de eso tenemos que sentirnos orgullosos y seguir adelante. Aquí hay compañeros que trabajan en las poblaciones, en las tomas, que trabajan con los niños. Hay estas compañeras de las agrupaciones de familiares de ejecutados, detenidos, desaparecidos. Hay profesores y pobladores, es decir, muchos de nosotras y nosotras estamos haciendo un trabajo. No solo un trabajo intelectual donde pensamos, hablamos y damos como algo en el Facebook o en algún lugar. No, es un trabajo de verdad. A mí me emocionó mucho escuchar este sentir, porque es la historia, es nuestra historia. Y sin conocernos la sentimos, sin conocernos sabemos que nos encontramos en algún lugar cuando escuchamos palabras como las suyas. Miguel está presente aquí, va a estar presente siempre, como tantos y tantas que nos arrebataron, pero que sigue su ejemplo y sigue su proyecto vivo en cada uno de nosotros, que cada día estamos haciendo algo por pequeño que sea. Ahora, compañeros, quiero leerles un poema que tiene relación con los jóvenes. Se llama Nada es mentira. Porque el sentimiento de justiciero urbano, fugaz, desprejuiciado, te lleva a abrir el grifo de añoro y necesidad, liberando anclas en el muelle donde la vida da forma a la sangre. Protestas por el humo que se eleva desde una columna que contiene todo lo que ha sido robado. Lo invisible mece lo poco que tienes a mano, como si pertenecieras, decides. Exiges tirando piedras, como cuando eras niño sentías el infierno. En los periódicos, las letras contrahechas condenan tus puños cerrados, bicarbonato y agüita de laurel. Exiges sorteando el agua de la azotea hasta volver público lo más íntimo, donde vives o mueres. Es por amor. Joven, tú sí que sabes bailar al ritmo de los que no quieren callar. Sabes encontrar ángeles lindos, apaleados en primera línea. Ninguna flecha lanzada puede astillar una cara que da al sol y otra es cruz. ¿Cómo decirlo? Como saltarte los árboles y ponerme tus zapatos. Esto es de Aurora Posada, en Quilpué, el año 2020. Con mucho cariño para todos ustedes.
¿Quién va a hacer alguna pregunta? Adelante, por favor. Antes de la pregunta quería hacer una observación. Y me parece que el tema va para mucho más que cada persona tenga 2 minutos para hacer la pregunta. Y quería hacer una observación a Felo. Desgraciadamente, por el control de los medios de comunicación y la derrota de hace 50 años, los pobres de la ciudad del campo, el 7 de mayo del año pasado, votaron en un 48% por partidos de ultraderecha y fascistas, obligados por una multa. Bueno, el libro de Hugo tiene un origen que nos sigue penando después de 50 años, y es el control de los medios de comunicación. Gracias al control de los medios de comunicación, el asesino Krasnov pudo culpar, para bajarle el nivel de brutalidad de lo que había hecho, pudo culpar a unos niños de 11 y 12 años de que habían entregado a Miguel Enrique. Y ustedes recibieron el reproche o el castigo de los padres, porque supuestamente en la tele, que controlaba todo el régimen, en la tele decían que los niños habían entregado a Miguel Enrique, lo cual era falso. O sea, el origen de tu libro es el control de los medios de comunicación que nos sigue penando, y por ese control de los medios de comunicación y de la televisión fundamentalmente, los pobres de la ciudad del campo, el año pasado, la mitad de los pobres de la ciudad del campo votaron por partidos fascistas y neoliberales. Ese es el drama. Entonces, a raíz de eso, le quiero hacer a la mesa y a todos los presentes una pregunta que trae ese control a un tema de actualidad del día. Y si hubiera libertad de prensa en Chile y ese tema estallara, el gobierno de Boris cae. Y yo me alegraría mucho que este gobierno de mierda, asqueroso y traidor cayera. Y seguramente el 99% de los que estamos aquí votamos por Boris. Porque no había otra. Tuvimos que elegir entre la caca y la mierda. El mal menor. No, entre la caca y la mierda. Yo a Gabriel Boris ya no le digo Gabriel Boris, le digo Gabriel II Boris Videla. Y Gabriel González Videla nunca llegó al extremo que ha llegado este carajo chantajeado de abrazarse con los nazis. Ese límite no lo cruzó Gabriel. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer es lo siguiente. Si alguien sabe aquí por qué Costa Rica no entregó al supuesto asesino del teniente venezolano Ojeda, llamado comillas Michael Iván Villegas Rodríguez, que lo fueron a buscar la subsecretaria socialista de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y el fiscal Barros, lo fueron personalmente a buscar para traerlo a Chile antes de las elecciones venezolanas. ¿Para qué? Lo fueron a aleccionar para, traído a Chile, dijera que él era un agente de Maduro. Eso le fracasó. Le pregunto a alguien, ¿por qué fracasó la maniobra del gobierno del señor Boric para traer al supuesto asesino del teniente Ojeda a Chile antes de las elecciones venezolanas? Control de los medios de comunicación. No lo sabe nadie. ¿Más? ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer es que la idea es que hagamos varios con el tiempo mejor. No, mi pregunta es para la mesa y para todos los asistentes. Por favor. Sí, al compañero. ¿Tu nombre? Bueno, tradicionalmente la literatura sobre el desastre en el cual participamos todos los que estamos acá está construida fundamentalmente con hombres o por hombres y para los hombres. Ustedes se dan cuenta, las mujeres, digamos, tienen muy poca literatura sobre lo que les aconteció, lo que sufrieron. Entonces, bien corto, yo preguntar, bueno, las mujeres y los niños. Entonces, es primera vez que me encuentro con un escritor que escribe sobre niños, ¿cierto? Y la historia en general, si uno lee, qué sé yo, sobre los imperios, Roma, qué sé yo, Cartago, siempre está construida por adultos y para los adultos. Entonces quería preguntarle qué pensaban los niños en aquella época, sus amigos de infancia. ¿Discutían acerca de política? ¿Hablaban de la derecha o izquierda? ¿Qué hablaban sobre el régimen en ese momento? Porque me imagino que usted jugaba con niños diferentes
familias con diferentes ideologías, digamos, incluso puesto por puesto, porque el tiempo estaba polarizado. Así que eso fue lo que me dio. ¿Alguien más va a hacer alguna pregunta? Voy a responder. Bueno, voy a responder de parte del compañero primero. Bueno, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, con respecto al... Yo hablaba del que se escuchaba del teniente Ojeda. Bueno, el teniente Ojeda fue uno de los que intentó un golpe de Estado contra Nicolás Maduro y no le resultó. Y llegó a Chile y los propios venezolanos que no le resultó lo mataron. Esto fue a pocas cuadras de mi casa de Maipú, ahí lo encontraron muerto. La historia es muy larga, pero no quiero extenderme más. Con respecto a la pregunta que hizo el compañero de los niños, bueno, nosotros sufrimos mucho, una carga emocional que nos ha durado 50 años, todos los niños sufrimos, mi primo, todos, porque casi todos los niños de la calle que jugábamos fútbol en la calle Santa Fe, casi todos éramos de familias de izquierda, socialistas o comunistas. De hecho, ganaba todos los años ahí Mario Balestro como alcalde socialista, de los socialistas de los anteriores, no los que se renovaron o los que se acomodaron. No se renovaron, se reacomodaron. Claro, y resulta que casi todas las calles de alrededor de ahí del barrio Rodríguez Colón América, casi todas tienen nombre de izquierda. De hecho, Tannenbaum, Moscú, tienen nombre de ¿cómo se llama? De calle soviética. Entonces, todo ese barrio Rodríguez América se pobló de gente de izquierda, no vuelvo a insistir, no para no ofender, que va hasta ahí. Respecto de las preguntas que hicieron, ¿algún comentario? ¿Qué Costa Rica no entregó al no, esa pregunta no sé responder. Bueno, sí que ya, bueno. ¿Tú querías responder algo? No. ¿Alguien iba a hacer algo más? Sí, yo quería comentar un poquito antes de ¿Va a hacer un comentario? Sí, mira, una de las cosas que es importante plantear inicialmente es que este golpe de Estado que se está dando en Venezuela ya venía fraguado de antes. Eso, digamos, creo yo que al menos los que estamos acá, asumo que tenemos esa claridad. Ya habían dicho, ¿cierto?, la derecha venezolana, que bajo ninguna circunstancia iban a reconocer en caso de que no ganara su candidato. Entonces eso ya estaba, pero armadito. Entonces todo el resto, digamos, es como dice el compa, era parte, digamos, de ese proceso. Ahí yo creo que nosotros no tenemos que perdernos, porque en realidad es lo que han venido haciendo siempre. Uno puede o no digamos ser fans de Maduro, pero los procesos venezolanos los resuelven los venezolanos, no a la injerencia de los otros países. Eso creo que tiene que ser una máxima para hoy la revolucionaria y los revolucionarios. Luego de eso también es súper importante plantear en la misma línea que dice el compa, que los medios de comunicación, yo lo nombraba, digamos, en los comentarios que yo hice, ¿cierto?, debe ser como una parte principal de la lucha que hoy día nosotros tenemos que dar. Si estamos en un proceso en el cual tenemos que avanzar en la lucha político-ideológica, los medios de comunicación son fundamentales. Tiene que ser nuestra punta de lanza para el trabajo que desarrollamos. Y ahí al menos nosotros hacemos una diferenciación súper importante, porque hoy día, claro, están los medios hegemónicos, ¿cierto?, que son los que tienen el poder de la tele, digamos, los medios normales, tradicionales, pero también están los medios que se dicen alternativos. Y los medios alternativos no todos son revolucionarios, po. Muchos son progresistas, muchos le hicieron la campaña al Boric, o sea, seamos claritos en eso. Como decía el compa, a lo mejor algunos de los que están acá creyeron en ese mal menor, y yo lo decía también en la exposición, o sea, ya basta de creer en el mal menor, no podemos seguir creyendo en el mal menor. Todas las veces que hemos creído en eso nos equivocamos, y perdemos tiempo, perdemos plata, perdemos energía.
Y después decimos, es que este weón traicionó. Si no traicionó, si él nunca fue de nuestro pueblo. Él nunca pensó como nosotros. La Camila Vallejo traicionó cuando era dirigente estudiantil, po. De ahí venía traicionando los procesos estudiantiles, po. Cuando fueron dirigentes ya venían vendiéndose, ya venían siendo comprados, ya venían siendo cooptados. El PC siempre traicionado, lamentablemente el PC siempre traicionado a nuestro pueblo. Lamentablemente, el compañero militó, y el compañero dijo, no, aquí yo me salgo de estos locos, porque estos locos están traicionando, po. Están traicionando los principios básicos. Entonces, nosotros no podemos seguir cayendo en esa cuestión, no podemos caer ahora que ahora se nos vienen nuevas elecciones, chuta, ¿a quién vamos a apoyar? A la cresta sus cagadas de elecciones, que se las entuben, no nos sirven. ¿Qué nos sirve? Nos sirve apoyar procesos de construcción, pues nos sirve apoyar, no sé, la panadería de los compitas que pusieron el pan. Nos sirve apoyar los medios de comunicaciones populares, no los alternativos, no los que van para donde más calienta el sol, no los que están en la búsqueda de dónde podemos agarrar un proyectito. No, pues los que están ahí de cara al pueblo, pues. A los que nos cuesta sacarnos la mugre para poder levantar una transmisión como la que estamos haciendo hoy día por Revuelta TV, o como la que hacen los compañeros de Radio Cordón Marga Marga, que tenemos que andar ahí rascando las chauchas para ver cómo lo hacemos. Los medios que están en la perspectiva de transformar la realidad, que quieren hacer la revolución. Y ahí lo que tenemos que armar son complejos comunicacionales, po. Tenemos que ver cómo por fin empezamos a avanzar en juntarnos entre los distintos medios que estamos en una alternativa popular, que estamos en una alternativa anticapitalista, y ver cómo hacemos fuerza, po, cómo nos unamos. Y cómo conseguimos los recursos también para poder hacer las transmisiones. Si a veces no tenemos micrófonos, a veces cuesta, los compañeros también cuesta conseguir y comprar las porquerías de micrófonos de solapa. No son baratas las cuestiones, po. Y nosotros no tenemos la venia de los gobiernos y de las instituciones que nos pasan las cuestiones. Entonces, también podemos hacer aportes, también podemos hacer campañas de solidaridad con los medios de comunicación populares. Y otra cuestión que también es fundamental, que también lo nombraban los compas, nos guste o no nos guste, la izquierda tradicional, nuestra izquierda, han invisibilizado el rol de las compañeras y el rol de los niños y las niñas. Lo invisibilizan porque somos una sociedad que es adultocéntrica, somos una sociedad que somos machistas, que somos patriarcales. Y ojo, que no estoy diciendo entonces que tenemos que volcarnos todo al feminismo, porque ojo con el feminismo. O sea, ¿con qué compañeras feministas? Pues, o sea, hoy día Camila Vallejo es feminista, pues. Tenemos la 8M marchando, pero le hicieron la campaña al Boris, pues. Entonces, ojo también con eso, o sea, nosotros tenemos que volcarnos, obviamente, con los y las que estén en disposición, insisto, de ser osados, po, de ser osados contra esta porquería de sistema que nos tiene jodidos. De ser sin temor a equivocarnos. Ya nos equivocamos, puta, nos paramos y nos levantamos de nuevo y le damos de nuevo, porque también, pues, o sea, también tenemos que tener claro que hemos sido derrotados 50.000 veces, pues. Y que a veces nos caímos y puta que nos cuesta pararnos con dolor. Pero no nos quedemos en el suelo, po. Tenemos que levantarnos si no hemos transformado la realidad. Entonces también tenemos que avanzar en nuestras organizaciones, en nuestro espacio, justamente también a darle el rol que corresponde a los compañeros y a las compañeras, el rol que corresponde a los niños y a las niñas. O sea, tenemos que avanzar en procesos colectivos de pueblo. Tenemos que aprender también a eso. Por ahí me quedo. Compañero, espérate. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Héctor, activo en el MIT, Movimiento Internacional de Trabajadores. Saludo, digamos, este hermoso libro que contribuye a nuestra historia, a la historia del pueblo, a la historia de la clase trabajadora, que ha venido luchando desde el 1900, ¿verdad? En su estadio más político, con recabar y toda la experiencia. Y en ese mismo sentido, su exposición, que hace una introducción histórica, ¿verdad?, para llevarnos a este libro, que coincide, digamos, en grandes rasgos, pero también a la izquierda y a las izquierdas, ¿verdad?, y a los grupos revolucionarios, cuesta mucho hacer el balance para reconocer los errores y que esos no vuelvan a ser repetidos, ¿no? En entender, como decía aquí el compañero que acaba de hablar desde el margen, en entender que aquí no hay traidores, siempre lo han sido, siempre han terminado al revés. En la época del 70, el gobierno del Partido Comunista, el Partido Socialista, aliado con partidos burgueses, ¿verdad?, ellos nunca quisieron hacer la revolución, eran partidos reformistas. Y hoy día, 50 años después, están en el gobierno nuevamente, gobernando, digamos, para los empresarios de este país, y por lo tanto llevando adelante políticas burguesas, aprobando leyes en contra del pueblo,
que los hacen ser también un partido burgués, en ese sentido. Entonces, así como nos ocurrió, ya que el compañero contextualizaba más en octubre, ¿verdad? En un momento cuando viene el reflujo, y luego al final hago la pregunta, la disyuntiva era para muchos que no había que dejar las calles. Pero en un momento de reflujo, cuando ya las masas de los trabajadores, el pueblo en general se había retirado, seguir con la vanguardia allí era carne de cañón para los aparatos represivos. Coincido con usted entonces que lo más probable habría sido resguardar a los cuadros del MIR y no hubiesen muerto esos más de 1.200 compañeros que habrían ayudado hoy día, como ustedes que están aquí presentes, a la reconstrucción, ¿no? Entonces, si tenemos una coincidencia en cuál es el objetivo final, si tenemos una coincidencia cuál es el horizonte histórico, que es la toma del poder por los trabajadores y el pueblo, en una dictadura del proletariado, donde la clase trabajadora oprima a la burguesía, donde la expropie, donde le quite todos sus intereses y recupere el agua, el cobre, las tierras para los mapuches, etcétera. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Vamos a tener nuevamente otro octubre, y ahí va a faltar lo que nos faltó ahora. Nuevamente una dirección revolucionaria que no es un partido o una organización política, por más revolucionaria que sea, sino que una organización revolucionaria, una dirección revolucionaria va a ser la confluencia de las asambleas autoconvocadas, de los gremios, de los sindicatos, que se sacudan de las dirigencias sindicales corruptas, ¿verdad? Y lleven adelante una huelga general que haga caer, como posiblemente el 12 de noviembre casi hizo caer a Piñera, que tenía un 3%. Si esa huelga no hubiese sido traicionada por los partidos tradicionales, Piñera habría caído como cayó el presidente en Ecuador, como cayó el 2000, el de la Rúa en Argentina el 2001, como cayó Gonzalo Sánchez Lozada en Bolivia, y después Néstor Mesa el 2005 nuevamente en Bolivia, habría caído Piñera. Pero la pregunta es, y aquí cierro, ¿cómo nos preparamos entre todos para dejar las diferencias y unirnos en torno a eso, con toda la experiencia que ustedes han señalado aquí, histórica, para crear esa dirección revolucionaria de la unidad del pueblo, no de la población a las desbandadas, sino que la población organizada en asambleas autoconvocadas, de los sindicatos, de los gremios, de las organizaciones políticas que colaboren y propongan, no que impongan, ¿no? Para la toma del poder por la clase trabajadora. ¿Cómo nos preparamos para el próximo octubre que vendrá? Para la mesa en general. Gracias. Un poco colgándome en lo que dice el compañero Héctor, primero felicitar la convocatoria, porque hay una parte que está quedando como de ladito en el raconto histórico, que es el rol jugado por las organizaciones revolucionarias desde los años 60 en adelante, que a su vez tomaban banderas que ya antes fueron enarboladas. Ya acá en Valparaíso en 1903 hubo una insurrección general tremenda que duró más de 80 días, prácticamente sin gobierno, que fue la famosa huelga portuaria a la que se sumaron todos. Y desde ese punto de vista, los compañeros anarquistas encabezaron, digamos, ese movimiento y lo manejaron muy bien, hasta que entró el ejército, que por primera vez estableció el regimiento Maipo acá. Tuvieron que traer a los milicos de Santiago porque la Armada no quería reprimir. Bueno, esa es otra parte de la historia. Pero nosotros tenemos ahora una situación absolutamente en contra. Tenemos una sociedad a la que se le privatizaron y se le mercantilizaron todos los derechos. Y lo que es más terrible, una sociedad que les gusta la mercantilización. Que antes la gente los domingos iba a misa y ahora van al mall a echar la vuelta con la familia y para parte de la cultura actual. Tenemos muchos más medios de comunicación, los teléfonos, todos andamos con el teléfono a todos lados. Los niños tienen teléfono, pero no hemos incomunicado. No hay diálogo entre las personas, en la familia, en todas esas partes. O sea, falta mucho. Y es un tema cultural de fondo. Lo que dice el compañero sobre el tema de las comunicaciones es vital. Necesitamos desarrollar políticas comunicacionales que tiendan a darnos una visión de nuestra realidad partiendo de nuestra identidad, de lo que somos.
Nosotros acá somos porteños, en los cerros tenemos barrio, yo vivo en un barrio, y los cabros chicos todavía juegan a la pelota y nosotros los cuidamos. Entonces, desde esa perspectiva, lo que modestamente yo trato de ver, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos faltó el 2019? Teníamos la bronca, teníamos la rabia, salimos a quemar todo. Pero no había un proyecto país. No teníamos un programa de gobierno colectivo, tomo de nuevo lo que dice Héctor, de las grandes mayorías, no de las cúpulas políticas partidistas que no calientan a nadie, tienen el menos del 2% de apoyo. Nadie les compra ya a esta altura. Pero sin embargo, en los barrios tenemos grupos que hacen trabajo con niños, tenemos la junta de vecinos, tenemos los comités de vivienda. Compañero, por favor, redondea. Al tiro. Desde ese punto de vista, lo que nos falta es centrar la lucha que pueda servir para coordinar todas las necesidades, que es la lucha por derecho. Derecho a la educación, derecho a no depender de las empresas para los servicios públicos, derecho a la vivienda, etc. Ahí lo dejo, compañero. Gracias. Compañero. Me llamó mucho la atención el comentario que ha hecho el compañero acá, y bueno, escuchando al resto de intervenciones, ¿no? Vinculándolo con esta presentación de un hecho histórico que acaeció hace más de 50 años, ¿no? Y que nos marcó la vida a todos, el país completo. Considero que es muy importante, tomando lo que tú acabas de decir, también considerar que nos encontramos en un momento histórico distinto, y que yo creo que la izquierda es urgente que también lo analice, y ahí también tomo la palabra del compañero que habla acerca de la necesidad de formación y de reflexión y de análisis de los medios de comunicación. Estamos en un contexto en donde la verdad que se están jugando dos modelos de llevar el mundo, como es este múltiple de polaridad y lo que nos ha venido, digamos, gobernando durante tantos años, como es el imperialismo, el capitalismo, que está francamente en decadencia. Y como izquierda es un deber ponernos a analizar ese factor, ¿no? De qué manera nos enfrentamos a ello como izquierda, y hasta qué punto también todos los hechos que nos han venido acaeciendo en los últimos años, y estoy hablando desde hace 5 años a la fecha, tienen que ver y responden también con ese hecho, ¿no? Con lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel de los grandes poderes mundiales, porque no nos olvidemos que el golpe de Estado en Chile fue perpetrado por el capitalismo transnacional. Por lo tanto, tenemos también que saber analizar y saber leer de qué manera está hoy actuando ese capitalismo en los distintos países, de qué manera están operando, en las sombras, entender también de qué manera hoy se están haciendo los golpes de Estado. Los golpes de Estado ya no son quizás con tanquetas en la calle, con los milicos y matando a gente. Y es un deber y urgente que nos pongamos a analizar de qué manera están operando. Y ahí también considero urgente que tengamos una reflexión crítica respecto de lo que sucedió en torno a la revuelta social. Y también una visión crítica respecto de lo que de ahí surgió, como fueron, por ejemplo, los procesos constituyentes. O sea, ¿realmente el proceso constituyente que se rechazó era lo que nos iba a llevar a la luz? ¿Por perdón? ¿Quiénes estaban ahí detrás? ¿Nos hemos puesto, nos hemos sentado a analizar qué era lo que nos estaban ofreciendo? ¿Y por qué falló? Exactamente. Entonces, es un momento de mucho repliegue, es un momento de mucho análisis, de mucho estudio, de mucho conversar y de estudio profundo, compañeros, ¿no? Y sacarnos, parece también que hoy por hoy esa lógica de izquierda-derecha, que el otro es de derecha, que Putin es de derecha y es un fascista, y entonces aquí hay que analizar, aquí tenemos que poner la pelota al piso
mucho análisis, mucho estudio, mucha escucha, porque la verdad es que los poderes transnacionales están trabajando de manera bien novedosa, que hasta nos desayunaríamos. Y estoy hablando también de qué manera vienen siendo financiados, por ejemplo, a través de financistas internacionales como la FES. ¿A quiénes financió la FES? ¿Ah? ¿A quiénes han financiado estos organismos internacionales? Y nos vamos a dar cuenta que a muchos compañeros de izquierda los financiaron. ¿Ah? Soros. Compañeros de izquierda, entre comillas, que estaban, que luego estuvieron implicados en el proceso constituyente que se rechazó. Entonces, lo que para un poco cerrar, que me está indicando el compañero, para un poco cerrar y llevarlo a lo que nos aquí convoca, que es el libro de Hugo, para que no nos vuelva a pasar algo tan doloroso como lo que nos pasó y que nos relata en respecto a una situación específica, Hugo, ¿no? Como fue el asesinato del compañero Miguel Enríquez. Necesitamos mucha formación y entender que la inteligencia transnacional nos lleva 100 pasos por delante y vamos a tener que tener eso claro y ser más inteligentes que eso. Disculpa, vamos a aceptar 2 preguntas más y lo más acotada posible, porque después por el tenemos que tema entregar que el ahora local. tenemos que entregar el local y todo, así que De ahí la tuya. Gracias, compañero. Voy a remitirme solamente al tema del estallido, pero quiero hacer primero un pequeño análisis general. Vivimos en un país que es una neocolonia, no nos olvidemos de eso. Somos un país que está colonizado por una potencia extranjera, o por 2 o por 3, en fin, pero no somos libres, partamos de esa idea. ¿Ya? Cualquier estructura que ustedes puedan ver acá como nación es solamente un tingado, está haciendo una representación como que aquí hay democracia, como que hay partidos políticos, como que hay independencia, como que hay libertades, en fin, y esto es solamente un espejismo. Partamos de esa idea para poner algunas cartas sobre la mesa. El tema del estallido. ¿Consideras tú que en este momento el gobierno y las fuerzas que están detrás del gobierno se están preparando para una nueva eventualidad de un estallido? Y pongo el contexto de lo siguiente. El estallido, como decíamos recién, ¿cierto? No hubo una canalización de esa fuerza que salió a expresarse, ¿cierto? Pero hoy en día estamos viendo que el poder tomó nota de las cosas que hacía la gente en la calle y sacó una ley Naim Bertamán, justamente para darle impunidad a Carabineros. Sacan una ley para impedir las tomas. Sacan leyes para reprimir al pueblo de Mapuche. Están condenando a Yaitul a 23 años de cárcel. Por declaraciones. Por declaraciones, no por hechos. Entonces, el poder también tomó nota de que la gente salió a manifestarse. Por consiguiente, la gente, al salir a la calle nuevamente, en un futuro estallido 2.0, va a tener que tener en consideración de que lo que está haciendo al salir a la calle es arriesgar la vida. Porque Carabineros perfectamente le puede disparar y salir impune. Entonces, la pregunta que subyace, nos están llevando a un escenario que a ellos les conforta, es decir, sacar a la gente a la calle, reprimir y hacer este país mucho más represivo de lo que está hoy en día. Eso, compañero. Gracias, compañero. Compañero, la última pregunta. Mira, sobre el fracaso del proceso constituyente 1, el fracaso tiene un solo nombre: Gabriel Boric. Gabriel Boric, y hay que acordarse del viaje que hizo en mayo del 2022 a Canadá y Estados Unidos. Gabriel Boric, que estaba asustado de que podía haber un golpe de Estado fascista en contra de él, fue a sacar un seguro de vida a Estados Unidos y Canadá que consistía en lo siguiente: yo me encargo en la Convención Constituyente de que el tema del cobre, el saqueo del cobre, no se toque, y ustedes me garantizan que yo llegue al final de mi periodo. Ese fue el negocio. Entonces tuvimos un proceso constituyente que elaboró un proyecto constitucional que tenía 100 derechos que no tenían financiamiento. Yo voté nulo porque era un proyecto constitucional cojo y absurdo.
tenía 100 derechos no financiados, porque el señor Boris se encargó de que el cobre siga siendo saqueado. Luego, el fracaso tiene un solo nombre, Boris. Y con respecto a Felo, estoy totalmente en desacuerdo con algo que él dijo. ¿Por qué? Hay un aforismo legal que es muy cierto y dice lo siguiente: el que no puede hacer lo menos, no puede hacer lo más. Un pueblo que no es capaz de poner en una cajita unos papelitos, no puede ir a una huelga general ni a una lucha armada. Y doy un ejemplo numérico, me gustan los numeritos porque soy ingeniero. Salvador Allende ganó la elección, o sea, la mayoría relativa, con solo un 36%. Un imbécil, como el señor Frey Jr., sacó 60% de los votos. Tenemos un pueblo que no sabe votar. Y si antes votaba mejor, 44% a la izquierda, marzo del 73, hoy día vota 50% por el fascismo y por partidos neoliberales. Entonces, un pueblo que no sabe votar, ¿cómo va a defender sus derechos? Un pueblo que sabe meter papelito en una cajita, como el venezolano, defiende con las Fuerzas Armadas sus triunfos electorales. Entonces, por favor. bueno, la cosa es muy simple. No se puede ir a etapas superiores de lucha si no podemos hacer lo mínimo, meter papelitos bien en una cajita. Ya, estaríamos Sí, la última vuelta que del mundo falló y vamos cerrando con esto. Claro. Esta es como la última pasada y ya ir cerrando. ¿Aló? Ahí sí. Bueno, del tema del estallido social y lo que se generó después, es que yo lo he resumido en una frase poca. Siempre se habla del cuarto poder, que el cuarto poder es los medios de comunicación. Y bueno, con mi hija socióloga hemos llegado a la conclusión de que no es el cuarto poder, el primero. Controlan los medios de comunicación y nos controlan a todos nosotros. Y eso sería todo. Muchas gracias. Compañeros, a mí se me pidió exponer sobre los orígenes del MIR, así que eso intenté hacer. Yo creo que la exposición de la compañera, no sé su nombre, da en el meollo del asunto. Si me permiten, voy a explicar. La declaración de principio del MIR dice: el MIR rechaza la teoría de la vía pacífica porque desarma políticamente al proletariado y por resultar inaplicable, ya que la propia burguesía es la que resistirá, incluso con la dictadura totalitaria y la guerra civil, antes de entregar pacíficamente el poder. Reafirmamos el principio marxista-leninista de que el único camino para derrocar al régimen capitalista es la insurrección armada. Bueno, ¿cómo hacemos insurrección armada hoy día? Sí, ya el compañero Felo y todos nosotros sabemos cuál es el estado, ¿no? La condición del movimiento popular, que es prácticamente desmovilizado. Pero sí se me ocurre de que hoy día tenemos una situación más o menos, más bien, al año 65 y desde los años 60 se produce en América Latina, ¿cierto? Y no es en América Latina, sino que en todo el mundo, un movimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial comienza la guerra de liberación en África, y en América Latina, a partir de la Revolución Cubana, comienzan a surgir en todos los países de América Latina movimientos revolucionarios, que finalmente todos fracasamos, salvo Cuba, que se mantuvo, ¿no? Entonces teníamos condiciones favorables internacionalmente. Hoy día esas condiciones no existen, pero sí tenemos algo que la compañera ha graficado.
nos faltó para el 2019, ¿no?, un hecho fundamental: la vanguardia. ¿No? No hubo conducción política. Como dijo el compañero también, no hubo un programa. Entonces, recogiendo la reflexión de la compañera, aquí hay varios también, podríamos decir, no solamente aquí, sino que en Chile, hay una serie de partidos chiquititos, ¿no? Los hijos de Mafalda, desde los hijos de Mafalda hasta, qué sé yo. Y si pusiéramos hacer el esfuerzo de repetir esa experiencia del MIR del 15 de agosto de 1965, ¿no?, del Gran Congreso, y reunificar desde la vanguardia revolucionaria del pueblo, como era, ¿no?, o revolucionaria, hasta las expresiones del cristianismo por el socialismo, cristianos por el socialismo. Si pudiéramos realizar ese esfuerzo, compañeros, de poder unificar entonces todo esto disperso y luego crear un programa que nos lleve definitivamente al derrocamiento del Estado burgués, que será de cualquier manera un camino largo, esta lucha, como decíamos, larga y prolongada, recordando viejos hechos, ¿no?, partiendo por la unificación del campo y la ciudad, y cómo podemos involucrarnos de mejor manera con el pueblo mapuche, que está en armas, aunque también está dividido. Muchas gracias. Yo voy a tratar de ser lo más sintético posible, porque hay hartos elementos bien interesantes. A ver, lo primero yo diría que, a propósito que ha ido saliendo el tema de la revuelta, es clarificar que la revuelta popular fue eso, solo una revuelta. Era solo el cliente descontento que estaba reclamando. No eran compañeros y compañeras que querían transformar la realidad, no querían acabar con el capitalismo. Era solo porque se lo estaban jodiendo con un derecho que estaban pagando. Estaban pagando educación, se la estaban dando como el forro. Estaban pagando salud, se la estaban dando como el forro. Era el cliente descontento. Y es súper importante tener esa claridad en mi apreciación, porque si no, solo empezamos a pasarnos rollo que lo que faltó fue vanguardia, y no, pues no faltó vanguardia, faltó pueblo consciente, pues. La revuelta duró una semana, eso duró la revuelta, no duró nada. El resto fue movilización de gente, pero no fue ya un proceso tan masivo del pueblo. Y ojo, que cuando nosotros levantamos la idea de la necesidad y la importancia de hacer las asambleas en los territorios, porque ahí sí teníamos desde nuestra perspectiva espacios de acumulaciones reales, el reformismo empezó a meterse en todas las asambleas. Y el reformismo fue el que empezó a plantear que lo que había que hacer era discutir sobre una asamblea constituyente. No fueron los vecinos y las vecinas, fue el reformismo, porque las vecinas y los vecinos en la asamblea estábamos pidiendo mejores de condiciones de vida, estamos diciendo no más FP, estábamos diciendo mejores en la salud y mejores en la educación. No dijimos en ningún momento cambio en la constitución, eso lo instalaron los partidos y el reformismo. Y más encima quebraron las asambleas con eso, las quebraron. En la asamblea en la que yo estaba fue quebrada porque el partido del Frente Amplio en ese tiempo fue y empezó a instalar esa idea. Y que ellos no querían seguir conversando ni discutiendo del no más FP, sino que había que empezar a sentarse a discutir sobre una nueva constitución. ¿Constitución para qué? ¿Para seguir levantando este Estado burgués? ¿Para eso? O sea, al final de cuentas, en la concreta íbamos a tener pequeños avances, íbamos a tener un mal menor, po, como el de ahora, po. ¿Ganábamos algo? O sea, yo estoy claro, compañeros y compañeras, que el pueblo se va creciendo también en base a las pequeñas ganas que va teniendo. Pero no podemos ser tan cagones a esta altura de solo empezar a buscarle migajas del Estado, po. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pidiendo migajas del Estado? Tratemos de levantar procesos que sean de verdad de fondo. ¿Qué sacamos con derrocar un gobierno? ¿Qué sacamos? Si va a venir otro de los mismos, po. No nos sirve. Esta institucionalidad burguesa no nos sirve. ¿Qué tenemos que hacer? Construir poder popular, desde abajo. Construir una nueva sociedad. ¿Cuál es el problema? Es que somos ansiosos y ansiosas, po. Lo queremos para mañana. No, po. La nueva sociedad no se construye para mañana. Se construye, para harto. Yo cuando entré a militar, ya hace como 28 años que llevo militando, ahí me dijeron, hermano, usted no va a ver ni una hueá de lo que hagamos. Nada.
Solo lo que va a hacer usted va a ser sembrar. Y hoy día estamos más jodidos que hace 25 años, po. Estamos más replegados que hace 25 años. Entonces, yo insisto en que la tarea de nosotros sigue siendo sembrar, po, construir el pueblo. Nosotros pensamos que falta vanguardia, entonces estamos diciendo que el pueblo es tonto. No, po, el pueblo no es tonto. Nos falta conversar con nuestros vecinos, nuestras vecinas, po. Nos falta avanzar con ellos, nos falta saber qué queremos, lo que realmente piensan, qué quieren. Obviamente la tarea del revolucionario va a ser instalar la tarea de revolución, va a ser instalar las ideas de la revolución, va a ser, como decía yo delante, dar la lucha ideológica, po. Esa es nuestra tarea. Pero no puede ser despegada de los procesos de los pueblos, pues no puede ser, po. Tiene que ser ahí. Eso hizo el MIR, po. El MIR levantó los distintos frentes, ¿para qué? Para poder estar ahí con el pueblo, con la gente, po. Y nosotros tampoco somos semidioses, y nosotros somos parte del pueblo, pues también tenemos las mismas carencias. También llegamos agotados. ¿Cuál es la diferencia? Y quizás a lo mejor ahí uno podría decir y ocupar el concepto de vanguardia. La diferencia es que nosotros, quizás algunas de nosotras, a diferencia de los vecinos y las vecinas que trabajan todo el día y después llegan a la casa y terminan reventados de cansados, nosotros tenemos la voluntad que, cansados y todo, arrastrando las patas y todo, hacer un poquito de un aporte. Dar un poquito de tiempo para tratar de pensar, de reflexionar y de hacer. Entonces, si es que el gobierno se prepara o no para un nuevo estallido, siempre lo han hecho, históricamente. Si ¿cuándo ha sido mejor? ¿Cuándo ha sido un gobierno mejor para nosotros? No olvidemos, y eso creo que también hay que ser súper claro, no olvidemos que Allende también reprimió a los pobladores, po. También lo reprimió, po. El Allende también hizo operativos para quitarle los fierros a los compas que se están preparando para la lucha frontal, po. Entonces, ojo también ahí con ese tipo de cosas. Siempre, cuando hay un proceso que va en avanzada, como en este caso hoy día el avance que ha tenido la derecha, obviamente lo que van a hacer es preparar las mejores condiciones para ellos, po, para la represión, po. Eso están aprovechando claramente. Entonces, yo no sé si, siempre se han preparado entonces para un escenario de confrontación con los sectores populares. Y hoy día yo no veo por ningún lado, hay compas que dicen que no sé, las protestas por la cuestión de la luz, oye, a lo mejor se viene algo. Nada, si son protestas minúsculas, lamentablemente, yo no lo quisiera así, pero esa es la realidad. Hoy día estamos en un repliegue muy importante. Los sectores revolucionarios estamos súper fraccionados y más encima atravesados por los sectores reformistas. Entonces, yo decía en la presentación, o en la primera parte, digamos, que planteé, que lo que nosotros tenemos que dar hoy día es de hacer una lucha ideológica, confrontar el reformismo. Ya basta de, oye, es que el mal menor, no, para que no nos jodan tanto. No, si yo voy por todo, po. Con todo, si no, ¿para qué? Y se lo olvidó al tiro a los 2 días la cuestión. Nosotros teníamos un lienzo con los vecinos y decía que nosotros íbamos por la panadería. No íbamos por el pan, íbamos por la panadería. Y lamentablemente no fuimos capaces, fuimos derrotados, po, otra vez derrotados. Si es que el pueblo no es capaz de votar, entonces no es capaz de hacer cambios más grandes, no sé, pues, compañero. Yo creo que tiene que ser al revés. Partamos desde abajito, si al final el voto podemos tener el 100% de los votos. Pero insisto, ¿de quién? ¿De ese cliente descontento? ¿Nos sirve para transformar la realidad de verdad? No, pues, si lo que necesitamos es construir desde abajo, de abajito, que nos va a costar, que va a ser cotidiano, que va a tener que dar el triple de esfuerzo de lo que estamos dando hoy día. Pero esa es la tarea que yo creo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un problema cultural de fondo. Tenemos el neoliberalismo que está corriendo por nuestra sangre. Tenemos el patriarcado corriendo por nuestra sangre, po. Está todos los días. Hasta uno que se cree revolucionario, hasta a uno se le sale algún chiste pajarón. O algún comentario estúpido. Y eso que uno supuestamente es la parte consciente del pueblo, po. Yo soy el compañero, po. Entonces, la lucha ideológica es una cuestión fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar en cambios culturales de fondo. ¿Cómo nos juntamos y cómo avanzamos en trabajar en conjunto? Puta, lamentablemente yo delante hice una descripción en términos, digamos, de los distintos espacios que hay. La franja revolucionaria, los anticapitalistas tradicionales, el reformismo. O sea, hoy día claramente mi apuesta es tratar de hacer alianzas, obviamente, pues. Haré alianzas estratégicas con los que están en la franja revolucionaria en serio. Haré alianzas más tácticas con los que están en el anticapitalismo tradicional. Pero no voy a hacer alianzas ni cantando con los que están en el reformismo, no las voy a hacer. A ellos tengo que denunciarlos, porque si no, confunden a nuestro pueblo.
Nuestro pueblo se confunde lamentablemente porque no tenemos formación. Quizás a lo mejor en los 60 era un pueblo mucho más formado culturalmente. Hoy día no, po. Si hoy día nos quitaron todo, po. Entonces, también yo diría ahí que tenemos que ver, claro, tener claridad, que tenemos que avanzar en juntarnos, tener claridad de las diferencias, tener claridad de que a lo mejor vamos a alcanzar a avanzar juntos un poquito nomás, po. Pero tenerlo claro, po. Pero tratar de avanzar, insisto, no quedarse, digamos, en hacer nada. Y ahí, claramente, lo que decían los compañeros, la lucha por los derechos es una cuestión fundamental, si es lo que tenemos que hacer siempre, po. Siempre tenemos que ir avanzando con la lucha por nuestros derechos. Esos son espacios que son necesarios para poder organizar, po. Si desde ahí nos organizamos, cuando nos organizamos en lo estudiantil, ¿por qué nos organizamos? Por la lucha por los derechos estudiantiles. Cuando nos organizamos en el territorio, ¿por qué nos organizamos? Por la lucha por los derechos territoriales. Entonces, claro, tiene que ser para eso, pero ojo, las y los revolucionarios no nos podemos quedar solo en la organización por organización, po. Tenemos que tener la vista en que nosotros queremos transformar la realidad, queremos abolir el capitalismo. Si así de claro es la cuestión. Si no, no somos revolucionarios y revolucionarias. Entonces, avanzar en eso. Ahí, no con la idea de derrocar el Estado burgués, nosotros, al menos desde el Inquietando, nunca hemos planteado que nosotros queremos tomarnos este Estado o derrocar este Estado. Nosotros queremos construir poder popular, construir un poder distinto. Porque este ya está contaminado, por lo que ya está, no nos sirve, ya está contaminado. Tenemos que construir una cuestión, tenemos que construir personas distintas, construirnos en personas distintas. Insisto, y es una tarea mucho más difícil. Entonces, ahí el contexto del hombre nuevo, claro, lo que plantea el Che, el hombre, la mujer nueva. Entonces, para allá tenemos que avanzar. ¿Y eso cómo lo hacemos, po? Puta, lo hacemos generando espacios comunitarios, po. Lo hacemos discutiendo con los vecinos y las vecinas, lo hacemos construyendo en lo concreto, lo hacemos fomentando procesos económicos que permitan también generar una forma, una idea distinta económica, porque no conocemos, pues estamos acostumbrados, aquí en la cabeza tenemos también el capitalismo. Entonces cuando decimos buscar nuevas formas económicas, no se nos ocurren, pues. El cooperativismo, ojo que el cooperativismo también es capitalismo, pues si la cuestión, hay utilidades que se reparten en los socios cooperados. Tenemos que buscar formas que nos permitan levantar modelos económicos que permitan fomentar la lucha al final, pues no sé, pues los modelos zapatistas, los modelos kurdos, quizás algunas cosas del MST. Busquemos, pues, economías comunitarias, busquemos, pues, tratemos de avanzar. Nosotros desde Inquietando venimos planteando el último año el concepto, como decía, de economía para el poder popular. Y hemos planteado siempre que es necesario construir poder popular. Entonces, voy cerrando en que primero espacios como estos son ultra necesarios. O sea, cada vez que podamos, fomentemos espacios como estos, espacios de discusión, espacios de conversación. Con la excusa que sea, yo le decía al compa, insisto, puta compa, vamos a usar la presentación del libro como una excusa para discutir. Y el compa me decía, démosle, si para eso el libro también, decía el compa. Problema, dije yo. Entonces necesitamos eso, necesitamos seguir levantando de medios de comunicación populares, no alternativos, populares, con vista a transformar la realidad. Necesitamos generar espacios de conversación, de discusión, organización. Necesitamos fomentar espacios territoriales que estén en la línea de la construcción de poder popular. Y cierro, y ahí sí dejo de hablar, con que primero agradecer a cada uno de los que pudo estar. Obviamente los aportes de cada uno son necesarios, son importantes. El poder vernos también es importante y necesario. Nos acostumbramos a la cuestión online, puta buena onda, pero llegamos a más gente. Pero también es bueno vernos, tocarnos, sentirnos, porque si no, seguimos haciendo la muralla más alta cada vez. Y desde el espacio de coordinación, obviamente también le seguiremos invitando a la actividad que vamos a ir desarrollando. Y lo que podamos, los que quieran también participar en apoyar, en organizar cosas, bacán. A los que les gusten los medios de comunicación, los invitamos también, obviamente, a ser parte de lo que al menos estamos levantando del Inquietando, que es Revuelta TV, o a Radio Cordón Marga Marga, o al espacio de comunicación popular que sea, pero aportemos, compa, aportemos. No nos quedemos enredados en la casa. Hoy día el aporte de cada uno y cada una es ultra necesario, es urgente. Y la invitación es esa, o sea, seguir levantando proyecto popular. Nosotros al menos decimos del pueblo pobre y marginado, desde los sectores populares y con la vista clarita en la construcción de poder popular. Eso, compitas, muchas gracias. Tú ibas a decir ¿puedo hablar acá? No, sí, cortito. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Bueno, mire, para terminar,
este libro, bueno, el libro testimonial es político también. No es solamente una vivencia, es político. Y hablo de política y hablo... Todo lo que hablaron aquí lo hablo en un lenguaje más sencillo, pero es política. Lo otro, yo le decía a mis hijos que todos los niños que vivimos esa tragedia del 5 de octubre de 1974, que se cumplen 50 años hace pocos meses, un par de meses más, un día nosotros con el candor de niños jugamos al fútbol y un día nosotros éramos niños, al otro día nos convertimos en adultos, se nos saltamos la niñez, la adolescencia, la juventud y nos convertimos en adultos. Entonces cuando se presentó este libro en la segunda edición en el aula magna de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, lo presentó la periodista Mónica González, y ella quedó tan impactada con el relato que dijo que iba a tratar de que este libro fuera lectura obligatoria en el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque habla de un tema que no se habla en Chile, que es los niños dañados de la dictadura. O sea, se habla de los que estuvimos presos, porque yo también estuve preso, soy detenido preso político, pero no se habla de los niños que vivimos esa vivencia, que nosotros nos convertimos en adultos de un día para otro porque fue tan impactante, una tragedia, y cuando se allanaban las poblaciones obreras, se rompían colchones, los militares llegaban con una brutalidad tremenda, rompían con los corvos los colchones, porque según ellos ahí había en ambas, rompían muebles. Ese quiebre que hubo en esos niños no se habla. En Chile estaba vedado ese tema. No se habla, se habla de la historia de Chile, lo paró eso. Y es un tema que hay que hablarlo. Y qué bueno, porque me decían que lindo esos niños son del año 72, esta foto es real, de afuera de la casa Miguel Enrique, 2 años antes. Y por último, mis hijos a veces me molestan, me dicen, papá, seguí lo mismo, y yo le digo, claro, seguí. No, yo soy alegre igual. Me dice, seguí. Entonces le digo, mira, hijos míos, desde el 11 de septiembre del 73 me he ido de derrota en derrota. Pero nunca, y esto no es una frase mía, nunca me he pasado las filas de los que me han derrotado. Y esa es mi mayor victoria. Esa es una frase de un filósofo brasileño. Y esa ha sido mi filosofía de vida. Nunca me he pasado las filas de los que me han derrotado. Y esa es nuestra victoria que tenemos nosotros. Nosotros estamos paraditos, somos insignes, le digo yo, porque todos son unos próceres, todos nosotros, porque seguimos en la lucha, seguimos seguimos en la pelea, es cierto, o sea, los sueños seguimos soñando, lamentable. Y lo otro, que bueno, yo le digo a mis hijos que los que sufrimos la prisión política y de tortura, y sea, yo le digo a los niños que en la práctica nosotros tenemos que rebelarnos contra eso. ¿En qué sentido? De que, así voy a cometer un exabrupto, estos güeyes no nos van a cagar la vida y vamos a ser felices. Y decidí yo ser feliz en mi vida y amar a mis hijos, amar a mi familia, ser afectuoso con los amigos, ser lleno de ternura con la gente que nos rodea, sobre todo la gente de izquierda, nosotros que siempre estamos ahí y nos llenamos de afecto, de cariño, de amor, y eso me hace creer en la humanidad. Muchas gracias por todo, de verdad. Bueno, agradecer una vez más a todas las personas que estuvieron acá, reformular las invitaciones que se hicieron, y solamente un detalle, no son tiempos, y en esto voy a discrepar con la compañera, de discutir con quienes han formado parte del enemigo.
para mí hoy día el Partido Comunista, y toda la izquierda antigua está al lado del enemigo, y por lo tanto conversar o entrar a analizar con ellos lo que nos pasó equivaldría a una nueva derrota. Nosotros tenemos que construir con la gente del pueblo, con ese sujeto que sufre a diario, con ese tenemos que construir. Y quiero recordar algo que dijo el MIR en su época: tenemos que una lucha larga y difícil por delante, y el esfuerzo se tiene que hacer casa a casa, puerta a puerta, con la gente que sea ahora visible de izquierda, e ir avanzando con ellos. No perder el tiempo en conversaciones con sujetos que nos van a llevar de nuevo a una nueva derrota, ¿ya? Porque de derrotas estamos tapados.